días, amada iglesia, ¿cómo están? Gusto de verlos un domingo más. Hoy día estamos en 1 Corintios 12, un hermoso texto, y como ustedes saben estamos en una serie de sermones relacionados con la iglesia, que como dijo Mike delante, se llama Ustedes serán mi pueblo. El título del sermón de hoy es La iglesia, los dones y el servicio. Y está basado en un pasaje en que Pablo quería comunicar a la iglesia y quería ordenar muchas cosas a la iglesia. Esta iglesia de los Corintios la vimos la semana pasada, pero en otro contexto, respecto de la generosidad y del dar. Pero recordemos que Pablo le manda esta carta a esta iglesia para responder diferentes preguntas que ellos tenían. Es una carta con respuestas de inquietudes de la iglesia y también para corregir necesidades y problemas incluso de la iglesia. Esta es una iglesia en que estaba bastante dividida. Tenía personas que había dificultades no solamente en temas de doctrina, sino también de prácticas. O sea, habían personas que estaban pecando de manera deliberada y nadie le decía nada. Además había una dificultad con la cena del Señor. Había divisiones en muchos aspectos y un aspecto más era el aspecto de los dones espirituales. Entonces lo que está haciendo Pablo acá, está diciéndole lo que deben saber y cómo deben vivir. De hecho, me encanta como parte de Pablo diciendo, no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. O sea, hay algo que deben saber y no deben pasar por alto. Cuando hablamos de dones espirituales, nos estamos preguntando, ¿qué son los dones espirituales? Uno podrá decir, yo tengo un don, yo tengo un talento. Este don es espiritual, es natural. Si yo sé cocinar bastante bien, eso es un don espiritual. ¿Qué es entonces? Entonces hay que distinguir aspectos que son dones dados por el Espíritu Santo, que son exclusivos para los creyentes, y hay dones o talentos que son más naturales, que pueden ser utilizados por cualquier persona, sea creyente o no. ¿Alguien podría pensar algunos tipos de talentos que puedan tener las personas de forma más natural? Yo voy a nombrar algunos. Algunos que yo no tengo, ¿ya? Rápidamente me van a decir algunos, los que me conocen, el don de cocinar, ¿ya? Lo dije, no lo tengo, ¿ya? El talento para cocinar, el talento para dibujar tampoco. Y hay muchas cosas que no tengo talento y soy, como dirían por ahí, soy medio ñurdo para estas cosas, ¿ya? Pero hay gente que tiene un talento que es desbordante, ¿cierto? Desbordante en cuanto al arte, a la música, al tema con los números. Y son talentos que puede tener alguien que es creyente o no creyente, que son de todas formas dados por el Señor. Nada es nuestro, todo es de Él. Pero hay una clase de don, que uno puede distinguir lo que es la escritura, que están relacionadas se llaman dones espirituales, que son dados por el Espíritu Santo, que son dados a quienes han confesado a Cristo como Señor. Y vemos acá, por ejemplo, que parte entre el versículo 1 y el 2 con una explicación que uno podría decir, ¿qué tiene que ver esto con los dones espirituales? Y dice, no quiero que ignoren, o sea, quiero que sepan y no pasen por alto, que ustedes cuando eran gentiles, o sea, cuando no eran creyentes, cuando no tenían al Señor, ustedes eran llevados, estaban descarriados y eran llevados a ídolos mudos. No sé, ¿por qué relaciona esto con los dones espirituales? Recordemos que esta iglesia era una iglesia conformada por mayoría por gente no judía. Eran de origen griego y tenían también muchas festividades y mucho paganismo en su cultura, en sus costumbres. Entonces ellos querían llevar sus costumbres, sus ideas, su paganismo a la adoración al Señor. Si uno sigue la línea de Corintios,
de esta carta vemos que está ordenando no solamente las vidas personales, la relación entre ellos, pero también está ordenando el culto o la reunión pública, cómo se congregaban, porque habían abusos en la cena del Señor, porque había dificultades cuando comían, algunos se apuraban para comer. Fíjense lo que pasaba. Ustedes han visto que tenemos Santa Cena relativamente una vez al mes. Lo que hacían es que la gente iba a comer. O sea, iban con hambre y sacaban su pedazo de pan y comían nomás. Y yo decía, ¿qué está pasando ahí? No entendían lo que significaba, que era siempre comida, pero tenía un sentido profundo que era la cena del Señor. Era celebrar lo que el Señor celebró junto a sus discípulos. Y aquí está ordenando no solamente la vida de las personas, sino también cómo se relacionaban entre ellos como comunidad. Les dice, porque nadie habla diciendo que Jesús es el Señor, si no es por el Espíritu Santo. Y nadie que tenga el Espíritu Santo va a llamar al Señor anatema, o alguien que no es digno de adoración. Entonces primero enmarca Pablo a la iglesia de que los dones espirituales se trata de adoración, se trata de ser guiados por el Señor y de confesar a Cristo como el Señor de nuestras vidas. Y luego, una vez dicho esto, les dice, ahora bien, si bien es cierto, ustedes que han sido llamados por el Señor tienen el Espíritu Santo, hay diversidad de dones espirituales en cada uno de ustedes. Voy a repetirlo. Si alguien tiene el Espíritu Santo, ha sido transformado por el Señor y puede confesar a Cristo como Señor, además tiene dones que son dados por el Señor bien diversos, bien distintos, bien diferentes. Ya esta iglesia era bien diversa en términos culturales. De hecho, había mucho intercambio cultural y de negocio. Había probablemente gente de muchos países en esta ciudad y en esta iglesia. Era bien diverso en esto. Cuando hay gente de diferentes países y costumbres, la cosa a veces se pone un poco compleja, ¿cierto? Incluso hasta los modismos. Lo que dijo, lo que nos dijo, o lo que dijo, en realidad significa una cosa u otra. Pero además, a Dios le encanta la diversidad a tal punto que viendo esta diversidad, dio dones distintos, diferentes a cada uno de los miembros de la iglesia. Y usted podría decir, ¿qué tipo de dones estamos hablando? Porque usted quizás se preguntará, yo no tengo el don de la música, llegué atrasado a esa repartición de talentos. Pero acá está hablando de un tipo de dones, de regalos del Señor que deben ser utilizados para la obra del Señor y para exaltar a Dios y para adoración. Entonces vemos que primero dice, el Señor es el que da estos dones. Y no voy a profundizar mucho al respecto, pero aquí hay un detalle importantísimo, que hay un paralelismo del versículo 4 en adelante. Dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Después dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Después dice, hay diversidad de operaciones, pero Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Se dan cuenta de ese paralelismo? El Espíritu Santo da dones. El Señor Jesús da ministerios. Y recuerdo ahí Efesios 4 que dice, pero el Señor dio dones a los hombres. Y estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y después dice, hay diversidad de operaciones, de cosas por hacer, que el Señor en su plena y soberana voluntad estima conveniente que cada uno de nosotros haga. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si tú eres creyente, si tú eres hijo del Señor y has confesado a Cristo como Señor, debo decirte que esa es obra gloriosa del Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu, sino que el Señor nos convence y dice, ¿sabes qué? El Señor, Jesús, es el Señor de tu vida.
tú dices, sí, yo quiero seguirlo. Esa es obra del Espíritu Santo, obra regeneradora del Espíritu Santo que nos lleva a confesar a Cristo como Señor. En tanto ya eres hijo del Señor, ya tienes el Espíritu Santo, el Señor te dota por gracia, gracia sobre gracia, con diversos dones dados por el Espíritu. Y aquí Pablo empieza a nombrar un conjunto de dones que uno podría empezar a anotarlo, ejercicio en sus casas o aquí mismo subraye y anote. Y aquí da ejemplos de dones. Eso no quiere decir que son los únicos que hayan. De hecho, Pablo tiene otra lista de dones en Romanos 12, que es complementaria. Y también se habla en Efesios 4. Y Pedro, el apóstol, también tiene una lista de dones, primera de Pedro 4. Entonces podemos ver que en estos pasajes, Corintios 12, Romanos 12, Efesios 4 y primera de Pedro capítulo 4, uno puede decir, aquí hay una lista de dones que uno puede identificar, que no son exhaustivas y no son como todas las que hay probablemente, porque Pablo no tenía esa intención de decir, aquí están cada una de ellas, pero sí reconocía que eran por obra del Espíritu Santo. Voy a nombrar. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, versículo 8. Después dice otro don, palabra de conocimiento, de ciencia. Otro, fe. Otros dones de sanidades. Otro, hacer milagros. Otro, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y usted dirá, ¿y qué significan todos estos dones? Esa es para una serie de sermones en realidad. Pero sí podemos decir claramente que hay tres cosas importantes acá. El Señor es el que da estos dones de manera soberana. Soberana. ¿Qué implica eso? El Señor da a quien quiere, como Él quiere. Él reparte de manera generosa estos dones. Segundo punto dice que es para provecho. ¿Lo ven ahí el pasaje? Pero a cada uno les da manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? ¿De uno mismo? ¿Me pueden responder? De la iglesia, del otro. O sea, te dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Y aquí es muy importante decir, ¿habrá algún creyente que tenga el Espíritu Santo y que no tenga ningún don espiritual? ¿Me pueden responder? No, porque dice a todos. Y para que te quede bien claro, dice, pero a cada uno. O sea, si usted, por el Espíritu Santo, ha sido transformado por el Señor, además de tener ese gran don de la salvación y del Espíritu Santo, tiene dones espirituales, que dice que son dadas a cada uno para provecho, para edificación del cuerpo de Cristo, para bendición de otros, no para mi provecho, no para mi propio beneficio, sino también para el de los demás. Y dice claramente que las hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Me llama mucho la atención esto porque dice a cada uno en particular, de manera cuidadosa, de manera generosa. Te dice, esto te lo confío, te lo entrego a ti. Abre tus manitos, esto es tuyo, es mío, te lo entrego a ti, tú administralo para la gloria mía. Es hermoso. Dice, a cada uno en particular como Él quiere. Y si usted se pone a ver lo que Dios le entregó, usted podría decir, no me gustó lo que Dios me repartió. Era mejor lo que el Señor le dio al de al lado. Como que no me gusta lo que yo tengo. O bien, ¿por qué le dio ese don a otro y no a mí? Lo que yo quería. El Señor te dice, lo di a cada uno
como yo quiero, pero no de manera así poco cuidadosa, con mucho cariño, con mucha generosidad, cuidado, de manera particular, específica, te lo entrega, te lo confía para la gloria de Dios y edificación del cuerpo de Cristo. Usted podrá decir, tengo que identificar entonces lo que el Señor me ha dado. Efectivamente. ¿Usted sabe lo que el Señor le ha dado? ¿Sabe lo que tiene en sus manos? ¿Lo que tiene en su corazón para poder compartir y entregar a otros? A veces no lo sabemos. Y la pregunta es, ¿cómo lo empezamos a saber? Lo empezamos a reconocer primero, partiendo por la Escritura, diciendo, ¿qué tipo de dones hay en la Escritura? Mencionado en la Escritura. Por eso Pablo dice, no quiero que ignoren, quiero que sepan, no pasen por alto, quiero que conozcan. Y como esta lista no es exhaustiva, también hay otro tipo de dones como de administración incluso, de liderar, de presidir, de hablar, de servir, como dice otra lista de dones. Se podría decir, yo creo que lo mío va por esto. Pero esto es como, también se prueba o se testea comunitariamente hablando. Ustedes claramente me van a decir si yo les digo, ¿sabes qué? No se preocupen para retiro de mujeres, yo cocino. ¿Qué van a decir rápidamente ustedes? No, Nico, por favor, no. Por el amor de la iglesia, de las hermanas, no cocines tú, por favor. Ayuden lo que sea, pero por favor no lo hagan, ¿cierto? Porque el resto también conoce y reconoce lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y hay cosas que uno va haciendo y uno le va gustando y lo va disfrutando además. Lo disfruta porque es para la gloria del Señor y porque sirve a otros. Y realmente es de provecho y de beneficio a otros. ¿Saben cuándo te das cuenta que hay un don espiritual? Cuando hay edificación. Cuando hay edificación para el otro. Digo, esto que dijo tal hermano me sirvió. Y eso perfectamente podría ser palabra de sabiduría. No solamente conocimiento, sino que además decir, ¿sabes qué? Esto es útil en tal situación. Y es la mejor forma de comunicar, es decir, ¿sabes qué? ¿Y qué crees que el Señor te está diciendo hoy? ¿Y ha examinado la Escritura? ¿Sabe lo que dice el texto respecto de tal situación que tú estás viviendo? De manera amorosa, criteriosa, de aconsejar, palabra de sabiduría o palabra de conocimiento. Hay cosas que nosotros no entendemos de la Escritura y viene el hermano y te lo explica de forma tan clara y uno dice, oh, entendí por fin. Obviamente la obra del Espíritu Santo, pero es un don entregado por el Señor para el beneficio de la iglesia. Y también habla aquí de dones que a veces rechazamos porque no son parte de nuestra cultura de iglesia. Dice, dones de milagro. Sí, ojo, al tiro te digo, no vamos a poner nunca un cartel acá en la iglesia y decir, hoy día, noche de sanidades y milagros. Porque hay de eso. ¿Saben por qué? Porque el Señor obra como quiere y cuando quiere, y nuestro llamado es siempre a orar por los enfermos. Si el Señor sana, gloria al Señor. Y si no sana, también gloria al Señor. Y acompañamos con sabiduría y conocimiento del Evangelio, ¿cierto? Vemos que el Señor puede seguir sanando hoy, sigue sanando hoy, obviamente. ¿Debemos orar? Sí, de hecho dice, llamen los ancianos y oren por los enfermos. Hay que hacerlo, hay que orar continuamente. Pero eso quiere decir de que si uno oró y la persona se sanó y tengo el don y el ministerio de la sanidad, no, el Señor dio una gracia especial en ese momento para poder sanar a los enfermos. Y no es mérito nuestro, es del Señor. Y hay otros dones, por ejemplo el de servicio, que no está efectivamente acá, pero usted puede verlo en otros pasajes, de servicio. Hay gente que es maravillosamente servicial, como abundantemente servicial. ¡Qué bueno! Y además tiene un criterio para ordenar, para organizar,
Y eso es obra del Espíritu Santo. Se mezcla obviamente con dones naturales, con nuestro carácter, con todo. Por eso el Señor da cuidadosamente a cada uno conforme a su soberanía y a su cuidado y a su generosidad. Él lo entrega a cada uno de nosotros. Pero también dice don de profecía, discernimiento de espíritus. Si uno ve todo esto, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. Y aquí Pablo los devuelve, porque uno podría quedarse solamente con lo lindo y hermoso y a veces lo espectacular que suena tener un tipo de don. Dice, no, pero el Señor es el que hace todas las cosas. El centro no está en ti, no está en los dones que esté confiado. No eres dueño de estos dones. Si yo te los confío para administración, por gracia, para servicio, el foco no eres tú, el foco es el Señor. Por tanto, qué bueno que aprendí, sí aprendió, pero la gloria del Señor y la obra del Señor. Y es el Espíritu Santo, es el que da todas estas cosas, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Entonces vemos que el Señor obra por medio de su Espíritu Santo para que podamos crecer en Él. Y después dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo. Oye, que hartas palabras hay, ¿cierto? Primero, dijimos que los dones son dados por el Espíritu Santo. Segundo, que son repartidos por el Señor como Él quiere. Y tercero, te dice que esa diversidad de dones reflejan una unidad. ¿Me sigue? La diversidad de dones reflejan una unidad. Y aquí uno dice, voy a buscar una ilustración para esto. En realidad Pablo te da una ilustración perfecta. Te dice, no hay mejor ilustración. Habla acerca de la iglesia como el cuerpo y como el cuerpo de Cristo. Dice, todos ustedes que han confesado a Cristo como Señor son miembros del cuerpo. Y son muchos. ¿Se recordará cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Buscando el ChatGPT. ¿O cuántos tendones, músculos, órganos? Hay diversos. Y uno podría decir, ¿sabes qué? El hígado es el más importante. El corazón es el más importante. O bien el riñón es el más importante. ¿Cuál es el más importante de todos? Todos juntos. Aquí hay diversidad de miembros, pero ninguno de ellos es suficiente en sí mismo. Son un cuerpo. Y cuando decimos somos un cuerpo, es que nos necesitamos. Tú necesitas a tu hermano que está al lado tuyo, atrás tuyo, delante tuyo. Lo necesitas. Si Dios te puso en este cuerpo, nos necesitamos mutuamente. Y no solamente eso, hay alguien que te necesita, alguien que está esperando ser servido por ti. Y no por un tema de sírvame nomás, sino que nos necesitamos mutuamente para el servicio del ministerio, para la edificación mutua. Y dice, somos todos diferentes, y qué bueno. Y aquí te dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ejemplo muy bueno otra vez. ¿Se imaginan que fuera la iglesia solamente de una forma? Y todos iguales, idénticos, hasta uniformados, ¿cierto? Con Mike vinimos un día de Burdeo, pero no fue como un uniforme, ¿cierto? No era el uniforme del día de hoy, ¿cierto? Uniformados. A veces buscamos uniformidad. Y esto dice, no quiero uniformidad, quiero unanimidad en la diversidad de dones que yo he dado por el mismo Espíritu para la gloria de Cristo, y son todos ustedes un mismo cuerpo.
y te dice, algunos se sienten excluidos y algunos se sienten menospreciados. Y la pregunta típica, si dijera el pie, porque no soy mano, ¿no soy del cuerpo? Que yo tengo el don de servicio nomás, o yo tengo el don de enseñanza, yo tengo el don de la fe. ¿Alguno es más importante que otro? ¿Podemos excluir a algunos? ¿O sentirnos excluidos nosotros? ¿O sobrevalorar algunos dones? No, por ningún motivo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y aquí Pablo dice, imagínense si todos los cuerpos fueran ojo. Ilustración maravillosa. Puros Nico, qué terrible, ¿no? O ponga su nombre también ahí, ¿eh? Cada uno de ustedes, la iglesia, imposible. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Y aquí dice entonces hay diferentes dones y ministerios, pero hay que aprender a trabajar juntos. De hecho, Pablo en otra parte dice, y todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado, trabajan entre sí para la edificación de la iglesia. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y me encanta que hable del cuerpo, porque la cabeza es Cristo el Señor. De hecho, Pablo puede decir diversidad de dones y ministerios, incluso apóstoles, profetas, maestros, pastores. Pero la cabeza de esta iglesia no es el pastor, es Cristo el Señor. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, incluyendo el pastor. Miembros los unos de los otros. Nos necesitamos para edificar el cuerpo de Cristo. Ninguno tiene mayor protagonismo, ni debiera tenerlo, ni debiera osar tenerlo, ni debiera incluso esperar un reconocimiento especial por esto. Pero así dice, cada uno tiene una honra de servicio, y esa honra está porque el Señor dio ese don a cada uno de nosotros. Entonces, además de no despreciarnos, de no rechazarnos, de no buscar la uniformidad, nos dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Usted necesita de otro. De manera profunda y verdadera. No es una necesidad accesoria. No es como que, sí, puede ser que lo necesite. No, es profundo y verdadero. Usted necesita del otro. A veces despreciamos al otro. Decimos, no necesito a otro. Hasta llegamos a decir, no necesito a nadie. Hasta llegamos a decir, no necesito ni siquiera al Señor. Pero si usted necesita del Señor, necesita del cuerpo de Cristo. Si Cristo es su cabeza y son parte del cuerpo, nos necesitamos. Y vamos a avanzar hasta el último punto, el último versículo de 1 Corintios, que no lo leímos hoy, pero dicen, procuren pues los dones mejores. Entonces, ¿cómo es eso? ¿Hay dones mejores? Después te explica. Capítulo 13 y 14. Lo importante no es lo espectacular. Lo importante es que se hable la palabra del Señor. Y además dice, mas yo les muestro un camino aún más excelente. Eso es el amor. Entonces, si usted hable con amor. Si usted sirve, no ande, como diría mi abuelita por ahí, rezongando. Hable con gracia. Sirva con alegría, sencillez de corazón. De manera perseverante. Si ya usted sabe los dones que tiene, que el Señor le ha confiado cuidadosamente, dispóngalo al servicio del Señor y su iglesia. Y si no sabe, todavía dispóngase a compartir con la iglesia y empezar a ver qué es esto, cómo sirvo. Y cuando estás sirviendo te das cuenta que hoy tengo este don, parece. Y el hermano dice, ¿sabes qué tiene este don, parece? Y no es para decirte, oye, tiene este don, qué maravilloso, sino qué bueno,
porque así puedo servir mejor a nuestro Señor. Por tanto, en resumen, si eres hijo del Señor, si has sido transformado por el Señor, regenerado por el Espíritu Santo, tienes el tremendo don, pero además tienes dones espirituales al servicio de la comunidad. Son todos diversos, sí, por la obra del Espíritu Santo. Son para provecho y edificación, y por tanto debe ser para comunión unos con otros, y servirnos de manera amorosa y servicial. Nadie puede decir no tengo ninguno. Y si te dicen no sé qué, si tengo o no tengo, el primer llamado es a confesar a Cristo como el Señor. Si usted te invita hoy, te dice, ¿sabes qué? Si no conoces al Señor, pregúntale a alguien que está a tu lado, ¿qué significa eso? Y el que está a tu lado deberá contarte el Evangelio. Y hermosamente te va a llamar a fe y arrepentimiento, para que puedas decir, yo tengo un Señor, el Señor de mi vida. Y no vivo mi vida como yo quiero, a mi manera. Los invito a orar. Señor, te damos gracias, porque tenemos tu Espíritu Santo. Si hemos creído en ti, eso es obra tuya, Señor. Y si aún no sabemos qué significa esto, pedimos que tu Espíritu Santo haga esa obra perfecta en los corazones, que mueva a preguntar, a estar inquieto y a conversar con un cristiano y preguntarle qué significa eso. Y si ya tenemos esto, queremos pedirte, Señor, que nos des gracia y sabiduría para poder conocer nuestros dones, que son dados por ti, para tu gloria y tu honra. Y te pedimos que también nos dispongamos de corazón a servir y compartir con otros, porque nos necesitamos para edificar tu cuerpo, la iglesia. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.